La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. En el 2016 batimos récord con el nombramiento de 211 magistrados. Jueces que ya tienen estabilidad en sus cargos, que pueden cumplir su trabajo con absoluta libertad. Los mismos valores que cultivamos desde el primer día como gobierno. La democracia, la libertad, la honestidad, la paz, la verdad, el diálogo y el respeto. Son los mismos valores que nos unen a millones de argentinos y que no se terminan el 10 de diciembre. Creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político. Y la verdad que eso no contribuye, pero no es la primera vez, ¿no? Ramos Padilla ya ha hecho varias. Un gobierno que no usó el poder para premiar a los amigos y castigar a los opositores. Y juntos, los argentinos pudimos combatir a la corrupción y hacer que nuestras instituciones sean más fuertes. Y eso, les tengo que confesar, me llena de orgullo, porque son logros que quedan. Lo bueno de los fines de ciclo es que se empiezan a discutir los relatos, ¿sí? ¿Qué es un relato hablando de política? Una mezcla de verdades a medias y datos falsos, adobados, presentados, envueltos con un moño como para que si uno anda distraído o crédulo, se lo termine creyendo e incluso termine votando en contra de sus intereses. Eso es un relato. ¿Sí? Lo bueno, insisto, de los fines de ciclo es que ese relato que incluso el presidente Macri sostuvo hasta hace cuánto, un par de días, haciendo su balance de salida, de gestión, pues empiezan a ser discutidos. Hoy vamos a discutir justamente de la justicia. El presidente Macri se va y cada lugar que puede dice que bueno, que hemos fortalecido las instituciones, hemos fortalecido la justicia, ahora la justicia es independiente en la Argentina. ¿Saben qué? Parece que no, ¿eh? Esto que yo tengo acá es un informe de Naciones Unidas. O sea, nadie puede acusar a Naciones Unidas de kirchnerismo explícito, ni de esas boludeces que se dicen. Bueno, el Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Hombre tiene un relator que es el que analiza las cuestiones de independencia judicial en los países. Algo de lo cual nunca se acusó al kirchnerismo, de haber vulnerado la independencia judicial. Digo, para que comparemos los dos relatos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este señor que se llama Diego García Sayán? ¿Sí? Aquí tienen el informe, ¿sí? Naciones Unidas, Derechos Humanos, Procedimientos Especiales. Diego García Sayán es un jurista peruano muy respetado en América Latina que le manda este informe al canciller Jorge Forí a través del embajador de Argentina en Naciones Unidas y le dice que preste atención urgente, ¿sí?, a la información que ha recibido respecto a la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina que se refleja en los casos que se resumen a continuación. O sea, Naciones Unidas le está diciendo, le está mandando un informe que es algo serio. El gobierno lo va a tener que contestar, no puede ignorar un pedido de informes de un relator de Naciones Unidas. Es algo ante lo cual los gobiernos se cuadran porque les pueden caber sanciones internacionales. Hay un caso muy interesante que sucedió durante el kirchnerismo cuando vino una relatora a estudiar la cuestión de trata aquí en la Argentina, en especial todo lo que tenía que ver con turismo sexual y con explotación sexual. Hubo un informe de una relatora que comparó a la Argentina con Tailandia y a partir de ahí la justicia argentina y el gobierno argentino se dejaron de joder y empezaron a tomarse en serio la cuestión del cierre de los prostíbulos, la trata de mujeres, etcétera, 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 e incluso se cambió la ley y se modificó aquello del consentimiento para la explotación de mujeres. Fue después de un informe de una relatoría especial de Naciones Unidas sobre trata y explotación sexual. En este caso, lo que le están sacudiendo a Macri es un informe sobre apriete a la justicia, ¿sí?, sobre utilizar la justicia para fines políticos. Entonces, Macri, que se jacta de tener una justicia independiente, bueno, hay que recordar que una justicia independiente es una justicia independiente del gobierno de turno y de los poderosos de siempre. Si no, no es una justicia independiente. Una justicia independiente, que es independiente
pero para favorecer al gobierno de turno no es independiente. Tiene que ser una justicia que falle a veces a favor de unos, a veces a favor de otros, pero sobre todo que sea independiente de los poderes, porque para eso el Poder Judicial es un poder autónomo. ¿Cuáles son las cosas que el informe de Naciones Unidas le señala a Macri? Bueno, son todas cosas que acá se presentaron como ventajas, ¿sí? O sea, todas cosas de las cuales el gobierno se jactó. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. El informe de Naciones Unidas dice directamente, ¿sí? Consejo de la Magistratura del Poder Judicial, dice que el Consejo de la Magistratura en la práctica fue utilizado para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra los intereses del gobierno. O sea, el Consejo de la Magistratura, que tiene que ser un órgano donde están representadas las diferentes partes, es considerado, y le dice el relator de Naciones Unidas al gobierno, señores, cuidado, porque han utilizado el Consejo de la Magistratura para perseguir a los magistrados que dictaminaron o están en contra de los intereses del gobierno. O sea, aprietes judiciales. ¿Cuáles son las cosas que enumera como vulnerando la justicia independiente? Bueno, la famosa, el intento de designar 2 jueces por decreto en la Corte Suprema de Justicia, el ataque a la procuradora Alejandra Gils Carbó, que como ustedes recordarán, fue amenazada con una causa judicial por corrupción, después la causa judicial nunca prosperó, pero la echaron sin juicio político, que era lo que querían, porque como no tenían mayoría para hacer el procedimiento de destitución, que es el procedimiento de juicio político, no la pudieron echar a Gil Carbó y entonces la echaron apretándola con un juicio de corrupción. Otra, ¿recuerdan en las elecciones de 2017 que quedó vacante la justicia electoral en provincia de Buenos Aires? Entonces, ¿qué hicieron? Claro, nosotros no nos dimos cuenta en ese momento, era algo tan obvio, pero nos pasó todo desapercibido. Para el relator de Naciones Unidas no, le llama la atención que se haya designado a un compañero del secundario de Macri, del secretario legal y técnico Pablo Crusellas, el juez Culota de 3 de febrero, creo que es, lo nombraron a cuento de nada, sin pasar por el concurso, lo nombraron juez electoral en el 2017, ¿para qué? Para tener a su cargo la organización de las elecciones de medio término, ¿sí? En las que Macri termina refrendado e incluso Esteban Burri le gana a Cristina Fernández de Kirchner. Otra de las cosas que dice Naciones Unidas es algo que puede ser muy técnico, pero los jueces se designan, se designan con un procedimiento constitucional. Los jueces no son tipos que se pueden mandar de un lado para el otro. Bueno, este gobierno decidió que los jueces se podían, eran como equivalentes, inventaron el truco de la equivalencia. Entonces, por ejemplo, hay un juez de casación. A ver, la Cámara de Casación es importante porque es el tribunal previo a la Corte Suprema. Entonces, es como un embudo donde confluyen las apelaciones. Ahí metieron a Carlos Maíquez, ¿sí? Venía de ser juez en un tribunal oral federal, lo ascendieron a juez de casación. Entonces, la Cámara de Casación dijo, no puede ser, hay que designarlo con el procedimiento adecuado, tiene que ser designado por el Congreso. Al gobierno no le importó nada, pusieron un decreto y pusieron ahí a un juez propio. El juez Leopoldo Bruglia, por ejemplo, un juez camarista, uno de los tipos que refrenda, o sea, la Cámara es la que revisa lo que hacen los jueces de instrucción. El juez Bruglia, igual que el juez Irurson, el famoso de la doctrina Irurson, por el cual había que meter preso a los funcionarios, a los exfuncionarios del kirchnerismo, porque podían tener influencias todavía. Al juez Irurson tenía otro muchacho en Junta, que es el juez Bruglia. Al juez Bruglia no lo designó nadie. Nunca lo designó, no pasó por un proceso de designación. Entonces lo metieron al juez Bruglia, que era otro que revisó, por ejemplo, buena parte de las actuaciones del juez Bonadío. También utilizaron este método. Agarraban, era juez de un tribunal oral, lo convertían en juez de cámara y entonces ahí tenían armada la línea para que nunca fuera revisada la actuación de un juez que estaba acusando a los exfuncionarios. Esta fue célebre porque fueron varias, claro, no fueron famosas en su momento, pero cuando uno las ve todas juntas, la verdad que impresiona. Los ataques a los jueces del fuero laboral. Nosotros aquí con Juan Pablo Godoy Vélez nos mencionamos bastante. Cada vez que había un juez que fallaba a favor de los trabajadores o a favor de un sindicato, le sacudían un pedido de juicio político, Macri los defenestraba por televisión, decía que eran parte de la industria del juicio. Bueno, para el relator de Naciones Unidas, esto es parte de este plan sistemático de amedrentamiento de la justicia. Insisto, lo dice Naciones Unidas, no lo dice un diputado opositor, no lo dice un diputado
del Partido Justicialista, lo dice un relator de Naciones Unidas que le está diciendo al gobierno, contésteme sobre esto. Esto no es normal. Defiéndase, contésteme por qué hicieron esto. Entre los casos que citan de los aprietes a los jueces laborales figura el juez Luis Arias, aquel juez de La Plata que lo destituyeron previamente, había fallado, había aceptado un amparo en un conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. La jueza Dora Temis, que también pidió que hubiera una paritaria nacional docente, también le intentaron echar. Los camaristas Arias Gibert y Graciela Marino les pidieron juicio político. El juicio político fue desestimado. La Cámara Nacional del Trabajo también fue atacada por estos mismos temas. O sea, todo aquel que tuviera un fallo que tuviera que ver con sindicatos o con derechos laborales, inmediatamente lo mandaban a juicio político, aunque después lo desestimaran. Pero, entre tanto, ese juez quedaba en entredicho. El otro caso que también a las Naciones Unidas, insisto, al relator de Naciones Unidas le llama la atención y le dice al gobierno, contéstenos, es el caso del Correo Argentino. Porque ustedes saben, recuerdan cómo fue el caso del Correo Argentino. El Correo Argentino debía 300 millones de dólares cuando era el gerente general de la privatización del Correo Argentino en tiempos de Macri, en tiempos de Menem, era un señor que se llamaba Mauricio Macri. Ese mismo señor después fue presidente y no quería pagar los 300 millones de dólares que actualizados eran como, no sé, creo que 1.400 millones de dólares. Querían pagar 300 millones de pesos en cómodas cuotas hasta el 2033. Una fiscal, y el Estado lo había aceptado con instrucción de Macri y del ministro Oscar Aguada. Una fiscal dijo, oye, momento, esto es ruinoso para el Estado. La fiscal Gabriela Boquín. La persiguieron, pidieron que la aparten, que la echen, que se vaya, hasta que la Corte Suprema dijo, basta, que se quede la fiscal. Al otro fiscal federal que pidió investigar las tropelías que estaban haciendo en el juicio del Correo, al fiscal Juan Pedro Soni, lo corrieron, lo sacaron. Entonces, esta es la justicia independiente de la cual se jacta Macri, pero que para Naciones Unidas no es una justicia independiente, sino que en todo caso es un plan sistemático de persecución justamente a la justicia independiente, sobre todo cuando falla en contra del gobierno de turno. Otro caso citado por Naciones Unidas, insisto, no es un informe de los diputados opositores, el caso del procurador Julio Contegrán, que primero era funcionario de la provincia de Buenos Aires, un hombre de confianza de la gobernadora Vidal, y después aparece como procurador de la provincia. Esto hay que decir que tuvo el aval de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. El juez Carlos Rosansky, que fue obligado a renunciar para que Germán Garabano, el ministro de Justicia, pudiera avanzar en una negociación con Leonardo Fariña para que Fariña se convirtiera en un hábil declarante, guionado en todo lo que tenía que ver con la obra pública. Ustedes recuerdan ese escándalo, se está discutiendo todavía en los tribunales de Dolores. Al juez Rosansky lo amenazaron, lo apretaron, qué sé yo, hasta que tuvo que renunciar, y ahora el juez Rosansky es uno de los que está litigando en los tribunales de Dolores. La persecución a los jueces que se opusieron a los aumentos de tarifas, otra cosa. La justicia independiente, cuando alguien falló en contra de los aumentos de tarifas pidiendo algo que estaba previsto por ley, que eran las audiencias públicas, lo empezaron a perseguir. Fue el caso de la jueza Martina Forns. A la jueza Martina Forns le echaron al marido que trabajaba en una dependencia del Estado y para que le quedara claro el mensaje le hicieron aparecer una granada en un container a una cuadra de su casa. Esto es la justicia independiente. Y después, por último, el pedido de juicio político, este fue el más reciente, al juez Alejo Ramos Padilla, un juez que está investigando una causa por espionaje que lleva por lo menos a varios funcionarios cercanos del área de inteligencia y del área de seguridad, como puede ser Patricia Bullrich o la propia Elisa Carrió. Fue Macri directamente que pidió juicio político contra Alejo Ramos Padilla. Entonces, insisto, una cosa es el relato de la justicia independiente y otra cosa es el relator de Naciones Unidas que está diciendo: acá hay avasallamientos a la justicia, hay persecución, hay incluso, dice, un presunto plan sistemático de persecución a los jueces que no fallan de acuerdo, en sintonía con lo que quiere el gobierno. Hablando de esto, hoy pasó algo. ¿Será que están cambiando los tiempos? No solamente en Brasil están cambiando los tiempos y lo soltaron a Lula después de un fallo judicial. Pasó casi desapercibido también un fallo de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, que apartó, dijo, no, salga de acá, córrase, salga de acá, a la jueza María Inés Garmendia. La jueza María Inés Garmendia es la madre de un funcionario
que trabaja directamente con el intendente reelecto de La Plata, Julio Garro. Hay en el comienzo de la gestión de Julio Garro hubo un hecho bochornoso, que fue una chica que aparece ahogada en una fiesta clandestina que habían organizado dos tipos que estaban en la campaña del PRO. Por esos milagros, claro, el PRO era poderoso, acababa de ganar las elecciones, se hizo un enjuague, no terminó nadie procesado, y al hijito de Garmendia lo hicieron zafar porque era uno de los que había autorizado esa fiesta clandestina. Bueno, la cuestión es que la jueza Garmendia, una jueza sospechada de estar vinculada, por lo menos, a la gestión política del PRO en La Plata, es la que le cae la causa, en tanto jueza de garantías, la acusación que había hecho Elisa Carrió contra Daniel Scioli. ¿Recuerdan cómo fue esa causa? Daniel Scioli por enriquecimiento ilícito, investigaban al jefe de gabinete, Alberto Pérez, a un señor Escarcela. La denuncia era de Elisa Carrió, que insólitamente era la denunciante, pero la jueza la acepta como amicus curiae. ¿Qué quiere decir? Amiga del tribunal, como si no tuviera ningún interés particular. Era la denunciante, era una opositora política, sin embargo, la acepta como amicus curiae. Después le vamos a preguntar a los abogados que van a estar acá esta noche, ¿cómo es esto? Porque también Stolbizer es amicus curiae en diferentes causas cuando era una opositora política. Bueno, ¿qué es lo que dice la casación? Un fallo durísimo de casación que dice, mire, la figura esa de Carrió como amicus curiae es un disparate. La causa es un disparate. Dice textualmente que la jueza tuvo algo así como animosidad manifiesta. Dice que, bueno, que todo el tiempo se preocupó, más siendo jueza de garantías, en acusar en base a pruebas que solamente había aportado Carrió, y hacer allanamientos de más, y hacer casi un análisis de una gestión de gobierno en lugar de investigar delitos precisos. ¿Sí? Esto es importante. Dice, fue una excursión de pesca. Había una acusación genérica. En función de esta acusación genérica hicieron una excursión de pesca a ver qué encontraban. Y como no encontraban, bueno, seguían adelante con el juicio contra Scioli. Y la jueza pedía todo el tiempo que lo detuvieran a Scioli. O sea, para generar más un hecho político que un hecho judicial. Entonces, la causa de Carrió, o sea, la denuncia de Carrió, quedó en la nada. A la jueza la apartaron. Y todo eso ahora hay que ver quién se pone a investigar algo que ya nació mal parido. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ahora se va a empezar a discutir en la Argentina. Por un lado, el mito de la justicia independiente versión Macri. ¿Sí? Y por otro lado, se van a empezar a discutir la seriedad que tuvieron las denuncias de personajes como Elisa Carrió. Bienvenidos. Esto es GPS.